La base de datos se va a llamar Chile, ¿cierto? La vamos a dar por nombre Chile, para que vamos practicando, aprender a exportarla y después enviarla al otro servidor. Y así cuando empecemos a trabajar en nuestro diseño del caso Fast Developer, van a saber cómo usarlo. Creamos la base de datos, creamos una nueva base de datos llamada Chile. ¿Ya? Chile, y tenemos que empezar a construir la tabla, la primera tabla. ¿Ya? Empezamos por orden, ¿cierto? Regiones. Ya, la tabla de regiones, ¿cuántos campos va a tener? Dos campos. Ya, número de campos, 2. ¿Ya? Y empezamos a definir los campos. El primer campo se va a llamar rec-código. Rec-código. Y el segundo, rec-nombre. ¿Ya? Los tipos de campo. Rec-código va a ser tipo integer, ¿cierto? ¿Cierto? Va a ser un número entero. Y ahí le damos longitud o valores. Es largo. Largo 2, ¿cierto? Rec-nombre, ¿cierto? De todos los tipos de campos que aparecen acá, el más adecuado sería varchar. Miren, ¿se fijan que hay un campo que se llama blob? ¿Lo vieron ahí? Blob. Ese campo sirve cuando en algún momento usted quiera guardar imágenes en una base de datos. Por ejemplo, tú quieres crear una tabla para guardar los datos de una persona y también guardar, por ejemplo, el icono o la foto de la persona. Y tú guardas archivos JPG o GIF. Ahí. Se pueden guardar fotos. En vez de guardar datos como valores numéricos, se podría guardar un archivo fotográfico. ¿Sí? JPG. Para una biblioteca serviría. Por ejemplo, si un sistema de biblioteca quiero guardar la foto del libro, para que en la búsqueda la descriptiva aparezca, podría guardar con un campo tipo blob. Ahí guarda tu foto. ¿Ya? La foto tiene que tener, igual la restricción es que el tamaño no puede ser mayor a 1 megabyte. Tiene que ser reducido a espacio. Entonces, rec-nombre va a ser tipo varchar. ¿Ya? Tipo varchar. Y el largo 50. ¿Sí? A la izquierda, ¿cierto? En la columna principal, ¿cierto? Vamos a definir que rec-código va a ser tipo primary key, que es la llave que aparece ahí. ¿Sí? Y damos grabar. Entonces ya nos quedó nuestra primera tabla. Inmediatamente, ¿qué genera? El código fuente. Que este es el script DLL que nos pide el taller. ¿Cierto? Y guardando. Aquí está hecho en lenguaje SQL. Se creó toda la tabla. Create regiones, rec-código, primary key. Punto y coma. ¿Ya? Aquí nosotros lo hacemos en vista de diseño, pero también genera el código por debajo. ¿Ya? Vamos a crear otra tabla. ¿Cierto? Pinchamos nuevamente base de datos arriba. La segunda tabla se va a llamar provincias. Cantidad de campos, 3. Ya. Continuar. Los campos van a ser pro-código, pro-nombre y rec-código que viene de la otra tabla, ¿cierto? Que es la llave foránea. Rec-nombre. Procódigo es tipo... rec-código, perdón. Rec-código. Del anterior. Región código, rec-código. Que me he guardado en el historial el campo. Ya. Procódigo es tipo integer y lo dejamos largo ¿cuánto? Para las provincias. Largo 2. Largo 2. ¿Cierto? Pronombre es tipo varchar y el largo del nombre en provincias quedó largo 30, creo que quedó. 30. Y rec-código tiene que ser igual que el campo de la otra tabla. Era integer 2. Tiene que ser igual. Ya. Definimos primary key, procódigo. Ahí lo definimos. Y grabar. Y ahí se crea, ¿cierto? La segunda tabla. Ya. Vamos con la tercera tabla, que viene siendo comunas. Comunas. Cantidad de campos, 3.
Y los campos son com-código, com-nombre y procódigo, que viene de la tabla provincias. Ya. Campo integer y el resto es varchar y el último también es integer. Com-código es largo 3 porque había más de 200 comunas, ¿cierto? Com-nombre, largo, 30 también. San Vicente Tahuatahua creo que era la comuna más larga. Y procódigo, 2, que viene de la tabla provincia. Clave principal, com-código. Com-código. En la pizarra la tenemos, el diseño que hicimos antes. ¿Ya? Nosotros, en algún caso, cuando ustedes más adelante quieran generar un campo autoincrementable y que no tengan que ingresar a mano, lo pinchan ahí, por cierto, en el extra. Ahí declaro que sea integer y a la vez sea autoincrementable. En este caso no, porque lo vamos a ingresar a mano los valores. Las boletas o las facturas generalmente son de tipo autoincrementable, ¿cierto? Porque tú no sabes qué número viene después. Se van sumando siempre, ¿ya? Y sería grabar. Ahí tendríamos nuestra base de datos. ¿Ya? La base de datos se va a llamar Chile y tendríamos las 3 tablas relacionadas. ¿Ya? Nosotros también podemos obtener lo que se llama diccionario de datos. ¿Ya? El diccionario de datos, ¿qué es lo que muestra? La tabla, la base de datos completa, ¿cierto? Como lo hicimos. Ahí, estoy dentro de la base de datos ahí, ¿cierto? Y ahí dice diccionario de datos. Ahí está, sí, que lo vi. Sí, y ahí aparecen. Ahí está. Y dice la estructura de campo. Es bueno esto que lo tengan o lo exporten o lo impriman, ¿cierto? Imprimir a PDF, a algún documento, para saber, cuando tengan que hacer consultas más adelante, ¿cierto? Sepan los campos que tiene su base de datos. ¿Ya? Lo voy a guardar como PDF. Guardar. ¿Cómo se guarda? ¿Dónde guardé? Ahí me- Depende del navegador que estés viendo, po. A ver si guardaba dónde. Ah, ahí está. Es que como yo lo abrí en Chrome, en el cliente, Chrome también trae la herramienta de PDF. PDF flojera. ¿Cómo? Era como PDF lo guardo. Como PDF. En Chrome lo guardas como PDF. Era en imprimir. Uy, profe. ¿Cómo se vendiste? ¿Ya imprimí ya después? ¿Ya? ¿Cómo lo hiciste? ¿De Chile ya? Ya. Sin espacio. Ah, ya. PDF. También lo que usted puede ver, ahí al lado de diccionario de datos, la vista de impresión. Y en la vista de impresión le va a salir la cantidad de tablas, la estructura que están hechas y cuándo fue la última modificación, ¿cierto? En caso de que se le insertó algún registro, se borró, se hizo algo. Ya. ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Exportar esta base de datos. Exportarla para llevarla ¿a dónde? Al otro motor de base de datos, a tenerla de respaldo en el MySQL, en el Linux. Entonces usted lo que va a hacer, ¿cierto? Estando en la base de datos que se llama Chile, va a ir a exportar. Vamos a sacar el SQL. Se va a exportar. Ahí están las tablas que va a llevar, ¿cierto? Las 3 tablas. Y baja y pincha donde diga enviar o generar un archivo descargable. ¿Sí? Y le da a continuar. Continuar. ¿Cierto? Y le dice dónde guardar. Entonces, lo que generó fue mi respaldo que se llama chile.sql. Lo voy a guardar acá en mi carpeta de respaldos. ¿Cierto? Mis respaldos de base de datos. Tengo otros de los talleres anteriores. Y ahí está la base de datos, chile.sql. La puedo abrir, mire, con un bloc de notas. ¿Ya? Y ahí está toda la estructura de lo que hicimos. Lo que queremos llevar ahora esto es
al servidor Linux. Ya, una vez que inicia el servidor Linux, ¿cierto? Arrancó, no necesito ni siquiera entrar al servidor Linux. Yo desde acá, ¿cierto? Abro otra pestaña en navegador con la IP correspondiente al servidor Linux. ¿Sí? Como tengo el mismo usuario, la misma contraseña, ¿cierto? Puedo entrar a la otra máquina. ¿Ya? Acá estoy en el servidor Linux. ¿Qué necesito hacer en el servidor Linux? ¿Ya? Lo que necesitan hacer en el servidor Linux es crear la base de datos con el mismo nombre que hicieron anteriormente. Crearla. ¿Cómo se llamaba? Chile. No entiendo, no se mira. Ya. Creo la base de datos acá en el Linux con el mismo nombre de la base de datos que creé anteriormente. Digo, crear base de datos, Chile. Y ahora lo que debo hacer en esta base de datos que se llama Chile, la pincho ahí, es importar. Para que traiga las tablas de la otra base de datos que hicimos recién. ¿Cierto? Ahí está la base de datos, está vacía. Está vacía. Voy a importar. Y busco el archivo SQL, ¿cierto? El que hicimos recién. Lo busco en mi carpeta. Ahí está, respaldo base de datos. Y ahí está, chile.sql. ¿Cierto? Le doy OK. Y le doy continuar. Y se crea la base de datos acá. No se recibieron los datos para importar. Entonces acá también yo tendría mi base de datos lista. Ahí tengo la vista de impresión. Y tengo el diccionario de datos. Es exactamente la misma base de datos. ¿Ya? Tenemos creado nuestro ejercicio. Ya los tengo replicados en los dos motores de base de datos. Eso es lo que queríamos lograr hoy día. ¿Sí? Ya estamos, están los dos, ¿cierto? Ahí estamos, que jóvenes, con la clase hoy día.